Todos esos momentos para compartir con los tuyos. Disfrútalos dentro de casa, tu lugar seguro. Seguro Sucre. Ya están operativas las rutas de la salud. Son exclusivas para transportar a esos héroes que trabajan en los hospitales y en las cadenas de producción, distribución y comercialización de alimentos. En las rutas de la salud debes usar mascarilla por la seguridad de todos. Los agentes están pilas y te pueden bajar si no las estás usando. Descarga las rutas de la salud en nuestras redes sociales. Y por sobre todo, Guayaco, sé un héroe y quédate en casa. ATM, en coordinación con la Alcaldía. Bienvenidos todos, ¿cómo están? Muy buenos días, yo soy Anderson Boscan, esto es el Café La Posta, un espacio para revisar la coyuntura política y la actualidad nacional. Hoy es lunes 6 de abril del año del Señor 2020, agradecimiento especial a quienes se conectan ya a nuestra señal y a quienes hacen posible que nos encontremos aquí cada mañana. Lo cito de memoria, pero con cariño, un abrazo fraterno para la ATM de Guayaquil, para Seguro Sucre, porque en este momento tu lugar seguro es tu casa, Seguro Sucre es tu lugar seguro. Un abrazo también para Melate, esperemos que pase rápido la situación que estamos volviendo para volver a la vida normal, a tomar cafecito que tanto nos gusta. Hasta eso les agradezco a todos los que se incluyan en la señal y hacemos una revisión de los hechos. Esto es En Caliente. Caliente, caliente, caliente está la discusión sobre los féretros de cartón prensado. Un anuncio de la Asociación de Cartoneros que donaba este tipo de féretros para quienes fallecen en la mayor crisis sanitaria y funeraria que ha enfrentado este país ha sido duramente criticado por aquellos que consideran que es una forma indigna de enterrar a una persona. Jorge Guate, en entrevista con Diario El Comercio ayer por la tarde, aseguraba: un ataúd de cartón es más digno que tirarlos en una bolsa. Habían solicitado donaciones de ataúdes y féretros comunes y corrientes, habían llegado 20. La proyección es que haya 2.500 personas por enterrar. Es evidente que había que tomar una decisión. La decisión ha sido aceptar la donación que de buena gana la Asociación de Cartoneros ha donado al Ecuador. Caliente, caliente las declaraciones del viceministro de Salud, Ernesto Carrasco, ayer en cadena nacional, ponían en perspectiva el drama que estamos viviendo con nuestros sanitarios, con nuestro personal de la salud. Porque hace unos días, yo recuerdo una semana, les contaba que estaba escandalizado porque 1 de cada 10 personas con COVID confirmado en este país era un sanitario, un médico, una enfermera, un camillero, un personal administrativo. Hoy esa estadística se eleva a 1 de cada 5, el 20%. Escucharán algunos medios y periodistas hablando del 44%. Esto se debe a una confusión que ha tenido el señor viceministro de Salud al explicar las cifras, porque entre los 1.600 sanitarios contagiados están contagiados sospechosos, es decir, no confirmados. Por lo tanto, el porcentaje se tiene que sacar sobre casos sospechosos y casos confirmados. Esto significa 18%, que es prácticamente el doble de lo que han tenido países como Italia y España con las crisis que enfrentan. Finalmente, se anuncian también noticias positivas para este país. Ha llegado ya el primer procesador de pruebas para la ciudad de Guayaquil. De momento el país contaba solamente con uno en la ciudad de Quito y las pruebas tenían que remitirse a Quito para ser procesadas y se creaba un cuello de botella que hacía demorar los exámenes o los resultados de los exámenes hasta una semana. Ahora Guayaquil contará con su propio centro de análisis de muestras. Esperemos que esto se dé pronto, esperemos que esto alivie un poco la lentitud con la que hemos ido avanzando en el testeo masivo de resultados, que ha sido algo de lo que le ha funcionado muy bien a otros países. Para hablar de este y otros temas, tenemos un programa interesante esta mañana. Me acompañará el ministro Juan Sebastián Roldán.
y trataremos de poner claridad sobre lo que tenemos y sobre lo que nos falta. Luego, el doctor Marco Albuja, la voz más potente de la salud de la televisión, para intentar dilucidar los mitos y las verdades de la enfermedad que se ha convertido en la pandemia. Arrancamos este programa, yo soy Anderson Boscan, quédense en la entrevista. Gracias a todos por quedarse en la entrevista. Yo soy Anderson Boscan en todas las redes. Podemos seguir allí la conversación. Un abrazo especialísimo a quienes comparten nuestros contenidos. Los quiero más que si no los comparten. Bienvenido, Juan Sebastián Roldán. Te tenemos ya en pantalla. Anderson, buenos días. ¿Cómo estás? En orden. Te agradezco por estar aquí. Estuviste aquí la semana pasada y te comprometí para que nos vuelvas a acompañar. Me parece importantísimo tener vocería oficial la mayor cantidad de días posibles. Quiero empezar por la buena nueva, que la mencionaba en la introducción a este programa, el arribo este fin de semana del primer procesador de pruebas para la ciudad de Guayaquil. ¿Cuándo va a estar esto operativo y cómo va a cambiar la dinámica con la que testeamos en este momento en el Ecuador? Gracias por la introducción, por la entrevista, Anderson. Encantado de acompañarles cuando sea necesario. Las noticias son buenas por doble lado. La primera, como bien dices, la máquina procesadora de pruebas PCR de Roches se está instalando en Guayaquil. Esperamos que esta semana ya esté perfectamente instalada. Se tienen que hacer pruebas inicialmente y esperaríamos que la próxima semana ya podamos tener pruebas reales para poder avanzar en ese tema. La otra buena noticia, que es una gran noticia que se lanzó la semana pasada, lamentablemente sin la difusión que esto necesitaba, es que ya en Guayaquil existe otra máquina que tiene capacidad de hacer pruebas, que es la del Teodoro Maldonado del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. El viernes pasado el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social ya está haciendo pruebas ya con máquinas instaladas en el Teodoro Maldonado en Guayaquil, en el Hospital de Cuenca y en el Carlos Andrade Marín de Quito. Es decir, la semana pasada ya triplicamos nuestra capacidad de pruebas y con la de Roche cuadruplicaremos nuestra capacidad de pruebas. ¿Cuál es la capacidad de pruebas actual? Hoy día estamos haciendo entre 400 y 800 pruebas al día. Nosotros esperaríamos que cada una de estas máquinas pueda hacer exactamente lo mismo, cada una de ellas. Depende de cuánto personal tengamos para poder hacer las pruebas. Otro de los problemas que hemos enfrentado es que las pruebas, para poder llevarlas a cabo, las personas tienen que tratar con el virus y tenemos a muchos de los expertos en hacer esas pruebas enfermos. Por tal razón, no podemos hacer 24 horas de pruebas. Hacemos alrededor de 12 horas, ojalá 18 horas de pruebas, y eso nos permitiría llegar en su momento del máximo de hoy, 800 o 1,000 pruebas, a 4,000 pruebas diarias en el mejor de los casos. A eso iba. La recomendación de los expertos, entiendo, va a la necesidad de que un país como el Ecuador haga mínimo 3,000, 3,500 pruebas al día. De hecho, Singapur, que tiene 3 veces menos población que el Ecuador y que fue uno de los países exitosos en el manejo de esta crisis, corría 4,500 pruebas diarias. El Ecuador ha corrido desde que arrancó la crisis en más de un mes cerca de 10,000, 11,000 pruebas, si no me equivoco. 12,386. ¿Por qué nos hemos demorado tanto? 12,386. ¿Por qué nos hemos demorado tanto, Juan Sebastián? Porque no teníamos capacidad instalada, Anderson. Buena parte del problema que nosotros enfrentamos es que es una enfermedad para la que nadie estaba preparado. No necesitábamos hacer para otras enfermedades tantas pruebas. Son pruebas que necesitan ser, por una parte, mecánicas, pero por otra, manuales, y son pruebas que el resultado te lo entregan en 3 y 4 horas. Alemania, por ejemplo, el país que más éxito ha tenido en el mundo, más que Corea, hace 350,000 pruebas a la semana porque tenían la capacidad instalada. Ellos tienen a su vez 40,000 camas de UCI listas en su país, pero mira otros países como por ejemplo España inicialmente hacía la misma cantidad que nosotros. Italia hacía la mitad que nosotros. Hoy nosotros en 2 semanas hemos logrado cuadruplicar nuestra capacidad y según los expertos en pruebas PCR el número se vuelve óptimo. Sí, el esfuerzo es importante. Llegará el momento en que haremos el número necesario. Hablas de 4,000 pruebas al día. ¿Se tiene una fecha para esto? Nosotros estamos ya con el Seguro Social a punto de lograr 3,000 el miércoles de esta semana, es decir, pasado mañana, y cuando entre Roche estaremos haciendo 4,000. Podemos ampliar un poco más si logramos más gente que haga ese tipo de pruebas. Estamos capacitando personas en las distintas ciudades y para eso sirvieron las pruebas PCR, que son los reactivos.
que vienen para estas pruebas, que ya llegamos a un acuerdo con Roche, lo anunciamos la semana pasada y son las que van a proveer a los distintos laboratorios que te acabo de comentar que van a poder hacer este tipo de pruebas. Todo esto además de los laboratorios privados, ¿no? Son 100.000 las de Roche, o 200.000. 100.000. Son 100.000 las de Roche que nos van entregando 5.000, 6.000 por semana. Las otras 100.000 son pruebas rápidas que están por adjudicarse en China. Estas son las que anunciaron hace 10 días. Sí, 200.000 pruebas, así es. ¿Qué pasa? ¿Por qué es tan difícil traerlas rápido? Porque todo el mundo se está peleando por pruebas, por mascarillas, por guantes y por tal razón los procesos de compra pública de países son bastante más difíciles que las compras privadas. Viste la semana pasada que tuvimos que incautar 35.000 mascarillas que un privado tenía guardadas en una bodega durante 5 días sin desodorizar para poder especular. Nosotros lo que estamos haciendo es buscando que los insumos médicos estén todos a la mano de nuestros profesionales y las pruebas en el Ecuador con la mayor agilidad posible. Lo vi y sabes que lo apoyé. Sin embargo, al día siguiente, una noticia, me parece que era 3M en Durán, fue clausurada la empresa porque no le habían querido vender mascarillas al gobierno autónomo descentralizado de la ciudad de Durán, con el señor Dalton Narváez a la cabeza. Se le está yendo la mano con esto. Eso le corresponde responder al alcalde. Nosotros con la gente de 3M el día antes de incautar, conversó directamente el Ministerio de Salud. El Ministerio de Salud habló con ellos y les pidió directamente si es que tenían mascarillas en el Ecuador para hacer una compra acordada. Luego la aduana, que es la que hizo el gran trabajo para esto, investigó y tenían guardadas una semana mascarillas que claramente lo que buscaban era salir al mercado en precios exorbitantes. Nosotros eso no lo vamos a permitir. El viceministro Ernesto Carrasco ha dicho ayer en una rueda de prensa 2 cosas importantísimas. Comienzo por la que más me preocupa. Ha dicho el sistema no está colapsado. ¿Tú reafirmas esas palabras? Tenemos problemas con el sistema. Nosotros no podemos decir que el sistema está perfecto. Sin embargo, las camas que nosotros hemos ido ampliando en Guayaquil nos permiten atender a las personas en situación crítica en hospitalización. Sí nos permiten hacerlo en todos los hospitales del Ecuador, de Guayaquil, a excepción de Ceibos, que hoy día ya está casi a su máxima capacidad. En los otros 3 hospitales que tenemos como hospitales centinela para COVID, tenemos todavía espacio. ¿Qué tenemos todavía espacio? ¿De cuánto tenemos es la camas, tenemos respiradores para las personas que están graves, pero no tan graves, y además tenemos unidades de cuidados intensivos disponibles para las personas que están graves todavía. Como ustedes han visto, lamentablemente esta es una enfermedad que en España y en Italia han hecho que las personas tengan que aceptar o no personas en los hospitales ya en estado crítico. Las personas que se hacen triaje en el Ecuador son aceptadas, aquellas personas que están en una situación difícil, pero todavía entran. Nosotros todavía podemos garantizar eso en el Hospital de Montesinaí, en el Hospital del Guasmo y en el Teodoro Maldonado. Es en Ceibos donde todavía tenemos complicaciones. En nosotros seguimos ampliando, los unos de la mano del Ministerio de Salud, los otros de la mano del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Lo entiendo. Lo que quisiera, Juan Sebastián, es pedirte un poco de claridad. No sé si tienes cifras a la mano, pero lo que me gustaría es saber cuál es nuestra capacidad instalada para hacer frente a la emergencia en camas hospitalarias y de estas, qué porcentaje tenemos copado, para poder saber no tengo si esos datos. efectivamente... Yo no tengo los datos específicamente, ¿no? Anderson, y no quiero de ninguna manera dar un dato falso. Sin embargo, el día viernes tuvimos una reunión con IES y con el Ministerio de Salud para revisar camas disponibles en cada uno de los hospitales. Después de la entrevista pediré directamente y te voy a enviar antes de que termine este programa exactamente las camas disponibles en cada uno de los hospitales. Te lo agradeceré profundamente. La alcaldesa Cynthia Viteri, minutos atrás, en Teleamazonas, ha dado una entrevista y unas declaraciones que a mí me preocupaban. Decía que está lista la maternidad, que hace un esfuerzo importante que ha hecho el municipio de Guayaquil y el sector privado de Guayaquil para contribuir a la emergencia, que está a disposición del gobierno y que el gobierno no se ha decidido usarla. ¿No la quieren usar o cómo es la cosa? No, el gobierno claro que la va a utilizar. No conozco las declaraciones, me sorprenden. Claro que vamos a utilizar las instalaciones de la maternidad. Depende exactamente para qué vayamos a utilizarlas, si para las personas más críticas o las personas para una situación menos crítica. No comprendo las declaraciones de la alcaldesa. Me ha sucedido algunas veces que me sorprenden las declaraciones y me imagino que nuevamente son declaraciones desde la buena voluntad, pero no comprendo a qué se refiere. Pero ustedes van a utilizar la maternidad. Claro, o sea, la maternidad y todo el apoyo que nos pueda dar quien sea. Por ejemplo, la semana pasada
con la alcaldía de Quito se llegó a un acuerdo para que ellos manejen el tema de los fallecidos y por supuesto que aceptamos esa ayuda. La semana pasada se planteó la posibilidad de que nosotros entreguemos las donaciones por $850,000 del municipio de Guayaquil y por supuesto que la aceptamos y desde un inicio aceptamos el tema de la maternidad. Yo no entiendo cuál es la razón por la que la alcaldesa diría algo así. El viceministro Ernesto Carrasco hablaba de otra cifra preocupante, Juan Sebastián, los famosos 1.600 contagiados, que entiendo yo son personal sanitario con prueba COVID positivo y con sospechas de COVID. No 1.600 contagiados con pruebas positivas, que significaría el 44% del universo, sino entre sospechas y confirmaciones, que significa el 18%, que igual no deja de ser alarmante. ¿Es así primero? Así es. Así es. Tu reflexión Okay. es la correcta. Lamentablemente ayer hubo un error en el viceministro que afirmó que todas las personas eran confirmadas. No es así. Solamente el 18% son personas confirmadas. De ellas, también hay que decirlo, el 6% ya pasaron la cuarentena y se están incorporando esta misma semana. Es decir, muchos de ellos ya pasaron el haber estado enfermos y hoy día con anticuerpos van a reinstalarse a trabajar. Muchos de ellos no pasaron también. Y claro, esto te muchos lo de ellos digo... todavía están, dos tercios de ellos siguen todavía en la cuarentena, un tercio de ellos ya terminaron la cuarentena y se reinstalarán con anticuerpos para poder seguir trabajando. En la última semana he tenido testimonios de médicos y enfermeras y camilleros que están muy preocupados porque están poniéndole el pecho a las balas y luego cuando se enferman y se enferman de gravedad y no se pueden cuidar en casa, ellos no pueden acceder al sistema de salud por el que terminaron enfermos. ¿Están pensando en algún tipo de solución para esto? Quiero decir, esta es gente que va a arriesgar su vida para salvar la nuestra y cuando le toca a ellos recibir atención de salud, no hay espacio para recibirlos. Nos has visto a todos nosotros en los hospitales. La semana pasada fue la semana en la que todos los que estábamos en Guayaquil nos sentamos en esa ciudad con médicos, con enfermeras para tratar con ellos las preocupaciones que tienen. Sin duda, la primera preocupación nuestra es proteger a los que nos protegen y por eso todos los elementos fueron entregados. En algunos casos hubo quejas, esas quejas fueron subsanadas en la misma ciudad de Guayaquil. No sé cuáles sean los casos en los que ellos no pueden utilizar los hospitales, no conozco los casos particulares, sin embargo, como te digo, 3 de los 4 hospitales de Guayaquil tienen capacidad para atender a las personas en estado crítico. Me choca un montón con la realidad, y disculpa que te insista tanto en esto, Juan Sebastián, pero me choca un montón porque estaba recogiendo precisamente datos de personas que han muerto sin poder acceder a una cama de hospital. Rina Silva, Fernando Elizalde, Segundo Castañeda, Henry Sánchez, Gorky Pazmiño, José Luna, Patricio Torres, Enrique Ayala, Marcos Mite, Leopoldo Panchana, Henry García, Julio Cortés, Luber Solís, Marina Armijo Albán. Solo por citarte una lista de casi 15 personas que he recogido en la última media hora. Esto significa que esta realidad que ven los ciudadanos, nuevamente, como cuando hablábamos en la estadística de los muertos y decía la realidad de los ciudadanos choca con la realidad de sus cifras, la realidad de los ciudadanos choca con las declaraciones de ustedes. Cuando dicen el sistema de salud no ha colapsado, ¿cómo explico yo a la gente que me envía estos mensajes que sus familiares han muerto sin conseguir una cama de hospital, que el sistema no ha colapsado? A ver, hay varias posibilidades, Anderson. La primera posibilidad es que en el triaje que se hizo en los hospitales, en ese triaje los médicos que hicieron el triaje, que es simplemente una revisión básica, una revisión sencilla de cómo manejar a la persona que se acerca, que dice tengo síntomas, y el médico le dice, ¿usted tiene síntomas para ir a su casa o para ir al hospital? ¿No es cierto? O necesita una situación crítica. Ese médico puede haber tomado una decisión que no es la correcta en uno de los casos. En otro de los casos puede ser que las personas, al haberse demorado el triaje, que se está demorando porque hubo muchas personas, sobre todo la semana antepasada, que iban a los hospitales, mucha gente se retiraba. Otra de las posibilidades es que las personas se hayan automedicado en la casa y con una automedicación, al tener COVID y haber tomado ciertos medicamentos que pueden complicar su situación cardíaca, como por ejemplo la cloriquina, podría haber fallecido por eso. Es decir, hay varias posibilidades. Yo no me quiero quedar en los números, ni tampoco, Anderson, tiene ningún sentido que nosotros digamos tenemos capacidad si no tendríamos. Sería hasta más fácil para nosotros decir no tenemos capacidad, por eso hay mucha gente que se está muriendo en la casa. Nosotros lo que estamos diciendo es la verdad, y la verdad es que todavía tenemos capacidad. Sin duda alguna hay casos específicos que serán ojalá las excepciones, y nosotros lo que estamos haciendo es transparentando la verdad para que los ecuatorianos sepan lo que estamos enfrentando. Ok, Juan Sebastián, la ayuda internacional, hay mucha gente reclamándola y yo me imagino que estamos todos los países del mundo pidiendo ayuda internacional al mismo tiempo.
¿Qué está en el escenario, qué está en el panorama, qué se puede conseguir? Hay conversaciones. Estamos cerrando, sí, recibimos ya cooperación de Corea, la primera cooperación de China, recibimos esa cooperación de Alibaba, recibimos la cooperación de la OPS. Yo quisiera hacerte simplemente una reflexión al respecto, Anderson, que es fundamental. En muchos espacios de redes sociales se ha circulado una preocupación de la gente de Guayaquil al respecto de cooperación internacional y al respecto de médicos, de que no estamos atendiendo la ciudad. Tiene que quedar claro que hoy Guayaquil es nuestra prioridad porque es el espacio de mayor crecimiento de la enfermedad. Y por tal razón, de los 700 médicos que estamos contratando, la enorme mayoría irán a atender Guayaquil. Cuando Guayaquil se haya tranquilizado, se irán a las otras provincias. Hoy no tiene sentido tener médicos esperando en las otras provincias. Nosotros estamos atendiendo con la fuerza que la enfermedad entra provincia a provincia. ¿Cuántos médicos están contratando para Guayaquil? ¿Perdón? ¿Cuántos médicos están contratando para Guayaquil? De los 700, nosotros creemos que inicialmente el 70 u 80% van a ir directamente a atender en Guayaquil. En este primer momento, en el pico de Guayaquil, 70 u 80% de entrada. Luego se moverán al resto de las provincias, a las provincias que más casos tienen, a Pichincha, a Los Ríos. Y al mismo tiempo lo de la cooperación internacional. Todo lo que venga de cooperación internacional se volcará inicialmente a Guayaquil y luego al resto de provincias. Aquí no hay más que poner sentido común. No tiene sentido tener parqueada cooperación internacional en otras provincias si la necesidad es Guayaquil. Hasta ayer había mucha duda de qué iba a pasar con la cooperación de la OPS que llegaba ayer precisamente, porque había dudas de si iba a venir completamente o no para Guayaquil. La enorme mayoría va a tener que ir a Guayaquil porque la enorme mayoría del problema está en Guayaquil. Es decir, si nosotros tenemos el 80% de los contagiados en Guayaquil, el 80% de los médicos, el 80% de la cooperación, el 80% de los insumos y del esfuerzo del gobierno tienen que estar en Guayaquil. Eso es sentido común, es lo que nosotros vamos a hacer, no hay por qué tener ninguna duda. No me quiero alejar mucho de lo que estamos conversando, pero solamente porque me parece oportuno. Ha resurgido en Guayaquil algo que mi generación desconocía, los pedidos y exigencias del federalismo. ¿Cómo toman esto? Porque hay gente que precisamente por considerar que Guayaquil aporta de una forma no comparable a lo que recibe por parte del gobierno central, porque Guayaquil no tenía una máquina, sino que tenía que enviar las pruebas a Quito, porque Guayaquil tiene que depender de las decisiones de Carondelet. En Quito hay quienes piden un sistema federalista. Este es un país libre en el que las personas pueden creer lo que fuera. Nosotros como gobierno atesoramos a la ciudad de Guayaquil como elemento fundamental del país, del Ecuador, y así lo estamos tratando y así estamos atendiéndola. El vicepresidente y más de 8 ministros estamos en Guayaquil desde hace una semana y media. Estamos no solamente en Guayaquil, sino que estamos en los hospitales de Guayaquil, en las calles de Guayaquil. Estamos con la gente de Guayaquil en el frente de lucha. No estamos enviando comunicados ni haciendo grabaciones de video. Estamos con la gente. Es lo que nos corresponde hacer con la ciudad comercial más importante del país y, como te digo, como uno de los tesoros que tiene nuestro país. Quienes crean en el federalismo tendrán que plantearlo, discutirlo dentro de la ciudad y del país. Nosotros, yo que soy quiteño, me siento un guayaquileño más y así he estado trabajando en sus hospitales, en sus calles, para trabajar con mis hermanos guayaquileños y guayaquileñas en esta situación tan dolorosa. Juan Sebastián, ¿cómo va la fuerza de tarea? Porque no tengo que explicarte lo importante que es esto para los guayaquileños. Y sí que te agrego una cosa. Yo les escucho en todas las entrevistas decir exactamente lo mismo. Esta es una crisis que ha desbordado a todos los países. Y siempre me reflexiono lo mismo, que es, sí, es verdad, los sistemas sanitarios están desbordados en todas partes donde toca el coronavirus. Yo no he leído un solo país que tenga que enfrentar lo que está enfrentando el Ecuador con una crisis funeraria. No he leído un solo país donde los muertos no se recojan, donde tengas que dormir con un muerto 13 días. No hay. Solo en el Ecuador ha sucedido. Porque en el Ecuador había la creencia de que ¿Cómo es posible? Una persona tenía coronavirus, no podía ser atendido o podía contagiar. Por tal razón, las funerarias de la ciudad de Guayaquil pararon de atender. Y esto hay que dejarlo perfectamente claro, si me permites, Anderson. Normalmente las personas que fallecen en cualquier ciudad del Ecuador y en Guayaquil en particular, que suelen fallecer entre 35 y 50 personas en una situación normal, son recogidas por una funeraria o por su familia y son enterradas. El gobierno del Ecuador, ni el de Estados Unidos, ni el de Alemania, ni el de España, recogen cuerpos. No es algo que nosotros hacemos normalmente. ¿Qué sucedió? Que bajo esta creencia, las funerarias dejaron de trabajar, las personas de las funerarias dejaron de ir a atender a sus
su trabajo específicamente, y los parientes no enterraron a sus personas. Por tal razón tuvimos un rezago muy grande. Hoy, dentro de esa difícil situación, nosotros ya hemos recogido con la Policía Nacional 436 cuerpos hasta el día de hoy fallecidos. Hemos entregado 480 certificados de defunción y hasta el día de hoy ya nos quedan, al día de hoy nos quedan 55 fallecidos por recoger que fueron reportados entre la noche de antes de ayer y el día de ayer. Es decir, ya nadie está quedándose más por lo pronto de 48 horas con sus familiares y con sus fallecidos. Es una situación muy difícil, solo ha sucedido en el Ecuador y se dio porque el sistema que recoge fallecidos no lo está haciendo. Al contrario. Juan Sebastián, esto pasa no solamente en los domicilios, que es donde se habla la gran cantidad de casos visibles, sobre todo por las fotos y videos que teníamos, pasa también en los hospitales. Y pasa algo más que tener que esperar para que te entreguen el cuerpo de tus familiares. Hay reportes innumerables, muchos de ellos cercanos, de cuerpos de familiares fallecidos que han sido perdidos. No conozco ninguno de esos casos, Anderson. Sí me gustaría tener los nombres específicamente para poder atenderlo directamente. Te los pongo en contacto ahora mismo. Cintia Soriano, sí, claro, en el Hospital del Guasmo en Guayaquil, y una de nuestras colaboradoras en La Posta. Te paso los datos después de la entrevista, pero sucede. Además, ha sido reportado por el país, ha sido reportado por la BBC. Sería muy delicado. Como has visto también, y esto lo quiero dejar claro, ha sido un problema muy serio el que estamos enfrentando con respecto a los fallecidos. Y también ha habido toda una campaña internacional empujada por los mismos de siempre, que lo que hacen es quemar un mueble en una calle y decir que es un fallecido. Lo recoge Telesur y lo recogen noticias internacionales. Tenemos una persona apresada por haberse puesto abajo de una funda y sacar su pie y decir que los cuerpos están fuera. Y sorprendentemente eso pasa sobre todo en el sur de Guayaquil, Anderson. En el sur de Guayaquil, donde tiene uno de sus bastiones Ricardo Patiño. Es decir, aquí voy a ser claro. Nosotros estamos enfrentando un problema muy serio y lo estamos enfrentando con la seriedad del caso, y el correísmo está arreando para golpearnos y golpear este gobierno. ¿Por qué? Porque mañana se vuelve a dar el juicio. Yo aquí quiero ser perfectamente claro. Están llamando a la gente, crearon una página web en la que dicen a los ecuatorianos que si se acercan a uno de los supermercados recibirán $500 en compras, y si lo hacen por la noche más. Es decir, quieren empujar saqueos, quieren generar una imagen del país que es la que a ellos les beneficia. A mí, viste lo que ayer dice Maduro, ya lo que nos faltaba. Es decir, sí tenemos un problema muy serio, sí nos tomamos perfectamente claro cuál es nuestro rol al respecto, y hay toda una campaña orquestada afuera y pagada afuera para golpear la imagen del país y tratar de golpear la imagen del gobierno. Nosotros como gobierno sabemos que es la primera prioridad que nosotros tenemos. La primera persona que habló públicamente de esto fui yo, precisamente. Y entiendo que hay una campaña, y entiendo las operaciones que hay en México, y entiendo lo miserables que son el señor Patiño, el señor Alvarado, la señora Rivadeneira y compañía. Pero lo que no entiendo es que esto se convierta en la gran excusa del gobierno, es decir, que todo es falso. Es decir, no es excusa, Anderson. No. Nosotros tenemos una fuerza de tarea en la que yo mismo he estado. Yo he estado personalmente, Anderson, yo he estado revisando cómo funcionan las morgues móviles. Yo he estado revisando cómo manejamos y cómo tenemos hoy día un cementerio y un campo de paz lo más digno posible para todas las personas. Yo he estado acudiendo a hogares para ver cómo podemos mejorar el sistema yo mismo. Y Jorge Watted ha encabezado una tarea muy difícil. Aquí nadie está buscando excusas. Lo único que estoy haciendo es poniendo también en perspectiva el ataque que tenemos fuera. Eso no significa que no tengamos un problema. Tenemos un problema, y muy serio y muy doloroso. Y así lo asumimos, y por eso pedimos disculpas a las personas que tuvieron que pasar o que tienen que pasar por una situación tan difícil. Terminamos con dos preguntas, Juan Sebastián. El presidente de la República hizo un llamado a la unidad por enésima vez en lo que va de su gobierno, esta vez a través de un comunicado público en el que decía que estaba en conversación con distintos sectores políticos. Primero, ¿con quién ha conversado el presidente? Y segundo, ¿a qué nos va a llevar esto? A ver, lo primero que quisiera plantearte, si me permites, no es parte de la pregunta, pero tengo unos datos que nos permiten también atender qué es lo que ha hecho el Ecuador y qué es lo que no ha hecho el Ecuador. Tengo una tabla al lado mío y te la voy a enviar luego al respecto de cuándo tomamos ciertas decisiones, porque es verdad que tenemos problemas con los fallecidos, pero también comparados con el resto de los países al respecto de cuándo tuvimos nuestro primer contagiado, que es como nos tenemos que comparar, ¿no es cierto? Al ser una enfermedad que tiene un crecimiento exponencial, tenemos que compararnos al respecto de cuándo tuvimos nuestro primer contagiado y cuándo tomamos las decisiones fundamentales para el aislamiento que nos permitirá no tener tanto contagio. Ecuador fue el segundo país que suspendió clases, solo después de Perú. Perú lo hizo con 13 contagiados, nosotros con 19.
Ecuador fue el segundo país de toda la región. Solo para que veas el primer dato, nosotros lo hicimos con 19 contagiados, España con 1.200, Italia con 2.700, Chile con 75, por ponerte un dato. La suspensión de eventos masivos. Ecuador lo hizo con 19 contagiados, Colombia lo hizo primero con 9, Francia lo hizo con 73, España con 1.640. El cierre de fronteras. Ecuador lo hizo primero con 28 personas contagiadas. El país que le sigue es Colombia con 57, Italia lo hizo con 8.000, España con 28.500. La restricción de movilidad. Ecuador lo hizo primero, el primer país de toda América del Sur, con 58 contagiados versus Italia con 8.000, España con 6.000. ¿Por qué pongo esto en perspectiva, Anderson? Porque mucha gente dice Ecuador va a ser Italia y no va a ser así. Ecuador tiene un problema serio, ha tenido un problema más grave que el resto de los países con los fallecidos. Sin embargo, la decisión del gobierno de pedirles a los ecuatorianos, de la mano de lo que tú piensas del acuerdo nacional, la decisión del gobierno ha permitido que en ese aislamiento haya muchos menos contagios. Esperamos que pronto podamos caminar. Luego, respondiendo a tu pregunta, Ecuador fue también, vamos a ir a lo de la unidad, pero permíteme, Ecuador fue de los primeros países en tomar medidas. Sí, fue también el primer país de la región donde llegó el virus, así que era un poco evidente que tenía que tomar medidas por delante de los demás en la región. Ecuador pero yo no fue estoy un hablando país, en fechas, te estoy hablando en contagios. Esa es la diferencia. Es decir, en fechas Ecuador nosotros claro que tuvimos un contagio anterior, pero es el número de contagios la decisión. Ecuador prohibió los eventos públicos y esto quedará grabado en la historia, Juan Sebastián, y luego las mismas autoridades que habían dicho se prohíben los eventos públicos permitieron porque les parecía importantísimo un partido de Barcelona en Guayaquil, No, la ciudad que hoy está sufriendo estás equivocado como el epicentro en de la la fecha, pandemia. Anderson. Nosotros prohibimos los espectáculos públicos del 12 de marzo. El partido del que estás hablando fue el 4 de marzo después de una recomendación de que no se hicieran. En la prohibición fue el 12 de marzo y se acabó. Y nadie más hizo eventos públicos en el Ecuador. Es decir, es una diferencia bien grande. Que no debía de... No. Ustedes anunciaron que no debía haber eventos públicos y luego lo permitieron. En un comunicado el 12 de marzo, ponían el COE el logo de tomó los una equipos que decisión bajo. el día 12 de marzo, el COE nacional. Lo que estás refiriéndote es al programa, es al partido de Barcelona que se dio el 4 de marzo. Para poner esto en fechas, correcto, el 28 de febrero nosotros nos enterábamos que teníamos un caso en Los Ríos. Ese caso de Los Ríos casi no tuvo contagios en Guayaquil, como tú conoces. Los contagios de Guayaquil fuertes se dan entre el 9, el 10 y el 11 de marzo, cuando vienen personas de fuera, en vuelos internacionales de España e Italia sobre todo. Es decir, no podemos nosotros culpable al partido de Barcelona con los contagios en Guayaquil. Los contagios en Guayaquil se dan por personas que vienen e indisciplinadamente no respetan la cuarentena esos días. Hay que hacer una diferencia clara. Nosotros nos hacemos cargo y nos disculpamos de lo que nos hemos equivocado, no te quepa duda. Pero este no es uno de esos casos. No nos enfraquemos en esto, Juan Sebastián, que nos vamos a demorar una hora más. Vamos a la unidad. El presidente habló con la mayoría de los líderes políticos de este país, les explicó cuál es el estado de la situación desde dentro, les comentó cuáles son nuestras perspectivas y a partir de esos distintos diálogos que tuvo el presidente con actores del centro, de la derecha, de la izquierda, con actores sindicales, con actores indígenas, con actores políticos, con aspiraciones presidenciales en el año 21, el presidente ha ido construyendo y hemos venido construyendo con su equipo más cercano una propuesta política y económica que se presentará esta semana para enfrentar ya no solamente la situación inminente e inmediata, sino la situación del mediano y el largo plazo. Dos cosas. ¿Quiénes son la mayoría de los líderes políticos? O sea, no quiero una lista de 20 personas, quiero decir, ¿qué tan abierta está la facción? Desde Lourdes Tibán hasta Guillermo Lasso y Jaime Nebot. Así de abierta es la facción. Okay. Y líderes sindicales también. Enrique Ayala, por ejemplo, también, el Partido Socialista. Ok, entiendo, es bien diverso, que era lo que me preocupaba. Esto se va a trasladar en una propuesta en la Asamblea. ¿Hay algo que nos puedas adelantar de esa propuesta en la Asamblea? La propuesta va a ser presentada por el presidente. Nosotros lo que queda claro es que tenemos que pensar fuera de la caja. La situación actual del país y la situación económica no nos permite entender o tratar la situación como si fuera una situación normal, una situación que se ha llevado adelante antes. Nosotros tenemos que lograr una situación, un conjunto de acuerdos entre empleadores, entre trabajadores, entre acreedores, entre deudores, que permitan que la economía siga caminando. Si nosotros le metemos un palo a la rueda de la economía, poniendo la rigidez de las leyes de por medio, vamos a reventar el país. Por tal razón, nosotros, a partir de esas conversaciones,
hemos tomado algunas decisiones que el presidente de la República presentará a su debido tiempo en los primeros días de esta misma semana, Anderson. Ok, Juan Sebastián, gracias por acompañarnos. Te lo agradezco un montón. Te mando un fuerte abrazo. Gracias a ti, muchas gracias. Escuchaban ustedes al ministro Juan Sebastián Roldán, declaraciones importantes. Primero, el gobierno está dispuesto a utilizar la maternidad de Guayaquil, que Cynthia Viteri ha puesto a disposición de las autoridades del gobierno central. Segundo, la aclaración sobre los 1.600 contagiados, como les decía yo, no representa el 44% del personal sanitario, me refiero, el 44% del universo de contagiados, sino el 18%, que es un número importantísimo. Promesas de llegar a 3.000 muestreos y test tomados a partir de esta semana y a 4.000 a partir de la siguiente semana, con instalación de los procesadores de pruebas PCR en la ciudad de Guayaquil. Anuncios de lo que se viene. El presidente de la República presentará un proyecto a la Asamblea para, luego de distintas conversaciones que incluyen desde Lourdes Tibana hasta Guillermo Lasso y Jaime Nebot, pasando por Enrique Ayala y un sinnúmero más de personas, presentará una propuesta a la Asamblea Nacional. Les recuerdo que la mejor vacuna para el coronavirus es que se queden en casa, y tenemos una segunda parte del programa de hoy, esta vez para tratar mitos y verdades. Voy a estar atento a la caja de comentarios porque nos acompaña la voz más creíble de la salud en la televisión ecuatoriana. Hablo, por supuesto, del doctor Marco Albuja. Doctor, bienvenido. Muchas gracias por acompañarnos. Buenos días, es un gusto estar con ustedes y espero poder satisfacer alguna de sus respuestas y que la gente tenga muy claro el por qué se están tomando algunas decisiones en la parte de salud, por qué es importante quedarse en casa, por qué es importante mantener 2 metros. Y una cosa importante, mucha gente está viendo el coronavirus como un cuco y realmente es un problema serio, pero muy poca gente toma en cuenta nuestro sistema inmune y la capacidad que puede tener para poder afrontar un problema como estos, ¿no? Doctor, empecemos por ahí. Entre el coronavirus y la gripe común, que era una de las grandes discusiones iniciales, ¿qué diferencias hay? O sea, ¿es el coronavirus como muchos políticos decían, los negacionistas del coronavirus que le llaman Bolsonaro, Trump, el Boris Johnson de Reino Unido, decían, ¿es una gripecita o estamos hablando de algo más que una gripecita? A ver, los coronavirus ya han producido gripes y han dado este problema. Lo que pasa es que este es un nuevo que nuestro cuerpo no le conoce, por lo tanto no tenemos defensas y anticuerpos. La diferencia es que este es altamente contagioso, pero no, al ser altamente contagioso no quiere decir altamente mortal. Las personas que están falleciendo, la mayoría lamentablemente son personas que son hipertensas, que son diabéticas. Yo siempre digo, un fumador en este tiempo debe estar muy escondido. Gente que tiene problemas renales, que son esas personas que son más susceptibles. ¿Perdón? Que si los fumadores tienen que estar escondidos, ya ve por qué no salgo. ¿Usted fuma? Todavía. Estoy dejando, ya estoy en electrónico, así que, bueno, ahí luchando. Hay que tener bastante cuidado. Usualmente el virus cuando entra al cuerpo no solo va a los pulmones, que es como su predilección, va a la nariz, por eso mucha gente comienza a tener problemas de dificultad para oler, pérdida de gusto. Esto es como una gripe, un trancazo de esos que la gente dice, vea, doctor, a mí me da esto 2 veces al año y me lanza a la cama. Sí, entonces es más o menos la misma comparación. La diferencia es que este es altísimamente contagioso, y hoy se están conociendo algunas cosas de los secretos que ha tenido el virus para ser tan contagioso que no nos percatamos sino a medida que va avanzando los estudios sobre el virus. Claro. ¿Qué nos puede contar de esto? O sea, ¿qué lo hace tan contagioso? A ver, hay algo muy interesante. Antes, en la influenza, en la gripecita que usted mencionaba, normalmente pasa que una persona tose o una persona estornuda y quedan muchos virus flotando en el ambiente y van cayendo poco a poco, y las personas la respiraban o tocaban una mesa donde estaba el virus, se metían el dedo a la boca, a la cara. Pero hoy se sabe que hay unas microgotas que pueden medir 0.1 micrómetros, es muy pequeñitas, que mientras yo estoy hablando con ustedes, puede ser que algunas gotas estén aquí flotando en el ambiente y visualmente no los podemos apreciar, pero estas gotitas o microgotas llevan pedacitos de virus.
¿sí? Y esos virus realmente cuando vamos conversando logran llegar casi a 1 metro, 80 centímetros. Por eso hoy se sabe que no solo es el estornudo, que no solo es cuando yo toso, sino cuando estamos conversando, sobre todo en ambientes cerrados, y no mantener una Claro. distancia por lo menos de 2 metros. Por eso hoy se recomienda que las personas usen mascarilla, más aún cuando van a entrar en contacto con personas, porque el virus no es que viene con una nube, abre la ventana y vino de Cuenca, Guayaquil o de Guayaquil a Loja, no. El virus está donde hay personas, es decir, sobre las personas, que no es muy común, o dentro de las personas, que es más común. Entonces, si yo voy a estar en contacto con personas, aunque sea conversando, debo mantener una distancia, ponerme la mascarilla y tener ventilación. Esas son las cosas que me imagino a futuro, cuando Dios mediante ya salgamos de esta situación, deben implementarse en todos los lugares. Ventilación es clave. Doctor, hay mucha gente que tiene miedo en estos momentos de toque de queda, hay mucha gente que no cocina. Y como no cocina, pues está muy acostumbrado a usar los aplicativos para que le lleven la comida preparada. Y hay gente que tiene miedo de que en la comida preparada pues le venga el virus. ¿Esa posibilidad existe? A ver, puede ser que el virus venga en comida preparada, pero si tú te comes esa comida, el virus va a la parte del estómago y realmente no va a causar el daño. El virus necesita entrar a los lugares donde tiene sus chapas justas, donde entran sus llaves para poder abrir la puerta. En el estómago el ácido le destruye. Me preocuparía más del hecho de que el cartón que viene o las fundas plásticas que viene, más que el alimento per se, porque si tú compras algo, metes al agua, le pones un poco de vinagre, le pones unas gotitas de cloro y eso se desinfecta. Si con el agua mismo el virus puede tener problemas serios, no se diga con el vinagre o con el cloro, específicamente con el cloro. Yo sí sería de cuidado. Yo he pedido algunas veces comida a casa y te dejan ahí, el motorizado se retira. Yo lo que hago es coger un spray con una solución de 800 ml de agua, con 200 ml de cloro, que es hipoclorito de sodio. Cojo ese spray, le pongo en todas las fundas y ahí retiro. O sea, las fundas entran desinfectadas a mi casa. Y mi esposa dice, ¿sabes qué? No, mejor los plásticos. De ahí las funditas donde viene, no sé, el ceviche o donde viene alguna cosa, esas también le pongo un poco y entra a la casa desinfectada. Entonces, sí hay que tener cuidado más que en la comida que puede venir el virus, es en los empaques en donde puede estar, ¿no? ¿Qué hay de las compras? Porque este es un gran debate. Hay países como Corea del Sur, como Singapur, que recomiendan el lavado de las compras del supermercado, pero no hablo solamente de las fundas de las compras, sino de las compras en sí. O sea, si compras arroz, lava la funda de arroz. Y hay países y sociedades como la Unión Europea que desalientan este tipo de prácticas porque dicen que no hay evidencia científica de transmisión del virus por esta vía. ¿En qué terreno se pone usted? A ver, yo creo que hay que hacer algo muy importante. El virus está cuando tú hablas, cuando tú respiras, cuando tú toses o cuando tú estornudas. El virus no puede entrar por la piel, no puede entrar por la cabeza, solo entra por la nariz, por los ojos o por la boca. No hay otro lugar. Entonces, por eso cuando van al supermercado, yo estoy viendo que van mucha gente al supermercado, exigen mascarillas y me parece perfecto. Porque si tú toses, estornudas o solo el simple hecho de estar conversando, te encuentras con alguien y más o menos mantienes una distancia y estás conversando, estás soltando ciertas partículas. Ahora, falta estudios para realmente saber en el plástico tantas horas. En el plástico puede estar tantas horas, pero puede ser el cadáver del virus, aunque los virus no tienen vida. Es decir, no sabemos si realmente el virus activo o viable, que se llama, es decir, con capacidad de infección, se logra mantener en muchas superficies. Me han dicho, doctor, ¿y si se cae en el piso y luego llueve, qué pasa? O viene el sol. Posiblemente esté el virus, pero el cadáver del virus. No hay estudios todavía de ver si el virus es viable, es infeccioso, es decir, soltamos el virus en el plástico y vamos a probar si ese virus, después de 3 horas, le ponemos un ratorcito o a un gatito, lo que sea de los estudios que hagan, aunque hay animales están evitando hacer estudios, pero hagamos un ejemplo, se infecta. Entonces, ¿sabe qué? Ahora sí sabemos que cuando usted habló, tosió, le cayó el plástico, 3 horas infectante, ahora sí. Pero mucha gente está tomando como previsiones. No me parece mala idea. Lo que yo hago en casa, te comento, es, yo sí voy con mascarilla, de ley con mascarilla a hacer compras, te exigen poner guantes. Los guantes te dan una falsa sensación de higiene y es mejor retirarse los guantes del momento que sales porque los guantes es peor que la suela de zapatos. Vas llevando todas las bacterias y todos los virus a casa, ¿no?
Entonces, lo que yo sí hago es, con esa solución de hipoclorito de sodio, le pongo el spray en las fundas. Luego, mi esposa, que las mujeres son más temáticas en esto, no, ponle también en la funda plástica, le pongo en la funda plástica y de ahí entran a casa, entre comillas, desinfectados. Ah, perfecto. A ver, tengo más preguntas por acá. ¿Cuál es el momento para buscar atención médica? Porque hay gente que lo que Ok, quiere sí, es ayudar a que no colapse el sistema de salud y dice, ok, yo tengo así es. síntomas, yo me siento un poco mal. ¿Cómo diferencio cuando debo ir a la clínica o al hospital y cuando es algo que me puedo tratar en casa? A ver, este coronavirus no da secreción nasal. Cuando una persona tiene gripe, le comienza a gotear la nariz y es una especie de una rinorrea transparente, media blanca, transparente completamente. Dolor de garganta, es cierto que hay malestar. Pero este virus, al contrario, seca las mucosas completamente, da fiebre, otros también da fiebre, pero la idea de ir al hospital es cuando realmente estoy teniendo dificultad respiratoria. ¿Qué quiere decir? No me puedo ni levantar que me ahogo. O sea, ya no puedo ni hablar porque me ahogo. Obviamente no hay que llegar a ese extremo, pero si ya siento dificultad respiratoria, ya siento que no puedo respirar, no estoy alimentándome bien, no estoy durmiendo bien, con la medicación que tomo, el paracetamol específicamente, no me baja la fiebre y estoy así más de 3, 4 días, es momento de buscar ayuda y es momento de ir a un hospital. Aquí hay que medir dos cosas, Anderson. Una es riesgo-beneficio. O sea, cualquier persona que entre en pánico y le duele la garganta y me duele el pulmón aquí, me duele el pecho acá, siento que me ahogo. A mí me han llamado mucha gente, siento que me ahogo, y lo que son es ataques de pánico. Entonces, esa persona, si va al Claro, hospital, el riesgo es más que el beneficio, ¿no? el riesgo que literalmente sí se contagia en el hospital. O sea, si es que va, el riesgo es alto, el riesgo es alto. Es decir, donde hay gente, el riesgo es alto. Por eso eso de las plazas, de los lugares, mientras más gente hay y sin mascarilla, es más complicado el problema. ¿Qué hay por aquí me pregunta Alejandro Jaén, ¿es necesario tomar vitamina C? Y le agrego, también hay gente que toma productos o no sé si son vitaminas para su sistema A ver, inmunológico. Anderson, aquí hay que tener claro algo. A mí lo que me preocupa es que la gente esté buscando soluciones milagrosas como algún tipo de vitaminas. Hay algunas evidencias, suponte, recién me llegó un estudio de Italia que la mayoría de los pacientes que fueron contagiados y llegaron a tener síntomas severos tenían baja vitamina D. Por eso este médico en esta investigación pide a las personas que si es que tienen baja vitamina D, difícil hoy hacerse un examen en un laboratorio para saber si tienes vitamina D baja, suplementen la vitamina D, pero con conocimiento de causa. Eso no quiere decir que yo digo vitamina D y todo el mundo sale y acaba las farmacias en la vitamina D. Eso se vio ahí. Claro, Ahora, me preocupa que las vitaminas, los pobres eucaliptos que aquí en Quito quedaban unos pocos y que los están destruyendo, que la cal, que el Dios mío, trago sí. de puntas, que no sé qué cosas, cuando lo más importante es manejar niveles de estrés. Mira, Anderson, aquí hay algo muy importante que hay que aclarar. Cuando hay una persona que le hacen un trasplante, pongamos de riñón, le dan medicamentos para bajar el sistema inmune para no rechazar el riñón. En cambio, cuando una persona, hagamos el ejemplo, le dan medicamentos y esta persona hace que su riñón no se rechace. Cuando una persona se estresa, escúchame bien, cuando una persona se estresa o entra en angustia, produce las mismas sustancias como medicamentos de la persona que le dieron para rechazar su riñón. Así se tomen todas las vitaminas de la farmacia, si estas personas lo logran encontrar paz y tranquilidad. Es decir, dejar de ver tantas noticias. Yo le digo a la gente, ¿qué saca usted? Viendo cuántos muertos hay, cuántas cosas hay. ¿En qué aplica eso para Claro. su casa en su diario vivir? Yo estoy diciendo, vean las noticias, vean el toque de queda, cómo van cambiando las cosas, pero eso de intoxicarse emocionalmente, intoxicar a la familia, no aporta con mucho, mejor baja el sistema inmune. Lo otro que hay que cuidar es la alimentación, lo otro que hay que cuidar son las horas de sueño, pero cuando una persona se estresa, entra en pánico, está en angustia, no come, no duerme, y así se tome toda la farmacia en vitaminas, así se ponga todo el eucalipto en la casa, va a ser presa del coronavirus, ¿no? Marco, me preguntan por aquí, Mauricio Hinojosa, ¿cómo diferenciar entre un ataque de pánico y la dificultad para respirar real? A ver, Porque la evidentemente a la dificultad, gente que le da ataque de pánico, pues se le corta la respiración. la dificultad respiratoria real es que esta persona
comienza a ponerse las mucosas, o sea, los labios, las manos moradas, se llama cianótico. O sea, se para y no puede. En cambio, hay personas que se paran, siguen hablando conmigo, es que siento que me ahogo, pero le digo, pero sí puede hablar, no, sí puede caminar, sí, sí, no me pasa nada, pero es que siento que me ahogo. Es como una presión en el pecho, una sensación de salir corriendo. Cuando una persona está con coronavirus y tiene dificultad respiratoria, lo menos que quiere es salir corriendo, lo menos que quiere es levantarse y se siente fatigado, Claro. se siente cansado, se siente como con un malestar fuerte. En cambio, una persona con ataque de pánico, lo único que tiene, ni siquiera tiene fiebre, ni siquiera tiene tos, lo que tiene es esa sensación de angustia, que me estoy ahogando. Entonces, hay que tener cierto grado podemos decir, de sentido común en darme cuenta que si estoy con fiebre, vine con tos, ya acarreo un malestar, y ya me duelen los huesos, las articulaciones, estoy con tos seca, y ahora me viene dificultad respiratoria. Oigan, eso es alguna otra cosa, pero si no he estado con fiebre, más bien yo he estado preocupado todo el día, estoy con ansiedad y angustia, puedo todavía levantarme, puedo caminar, puedo comer y encima me ahogo. Entonces hay que tener esa capacidad de diferenciar, que muchas personas por la angustia no Ok. lo logran. Doctor, y esto es sobre un debate muy reciente. Maggie Medina pregunta, ¿qué pasa con el manejo de los cadáveres? ¿Cómo es el proceso para enterrarlos? Y sobre todo, ¿pueden transmitir los fallecidos por COVID el COVID-19? A ver, lo que se ha visto, y por eso hay un protocolo que se maneja muy estrictamente en este asunto de los cadáveres, es que unas horas después que el paciente fallece, horas, no sabemos exactamente 5 o 6 horas, pero a las primeras horas de fallecido sí puede el virus seguirse contagiando. Eso es lo que se conoce hasta hoy. Posiblemente la próxima semana digan, mentira, los muertos nunca contagiaban el coronavirus, porque este es un virus tan nuevo que hay noticias en la mañana y en la noche son diferentes. Hay una velocidad de Claro. información que uno quiere irse actualizando, pero lo que se sabe hasta hoy, este momento, es que horas después del fallecido tienen que tener doble funda, el protocolo para llevarse a los cadáveres y toda la cosa, porque después de algunas horas sí todavía tiene capacidad de contagio. Pregunta Viviana Giler si hay riesgo por vivir cerca de un hospital y si las No. campañas que están haciendo los municipios de desinfectar las calles sirve realmente. A ver, desinfectar las calles. Si es que el virus, lo que a mí me preocupa y lo que debe ser un acto criminal considerado de aquí en adelante es escupir en el piso. Eso sí debe ser un acto Sí, criminal, porque el virus, para poder subsistir, debe estar metido como en un buffer, un amortiguador, en algo que le proteja para estar activo, para estar infectante. Eso lo que ayuda es el moco, o sea, los mocos que tenemos. Si está metido en el moco, digamos que está metido en el moco y tú te pones gel, el gel no le alcanza, el gel de alcohol no le alcanza a llegar al virus porque está metido en el moco. Por eso a la gente se pide lavarse las manos más que solo ponerse alcohol. Pero si estornudaste y la saliva quedó en la mano y te pones gel de alcohol, posiblemente funciona. Pero si es que queda en el piso y de repente se seca la saliva, el virus va a estar ahí, pero el cadáver del virus o el virus muerto. Lo que me decías, vivir cerca de un hospital. A ver, no me preocupa vivir cerca de un hospital, me preocupa estar entre mucha gente. Eso sí, la preocupación de estar claro. entre mucha gente sí es complicado. Entonces, al lado de una casa que está la pared ahí y está la persona más allá de 2 metros, no me preocupa. Lo que sí me preocupa realmente es cuando yo estoy con mucha gente. Ahí sí. Ahí sí las cosas cambian. El virus no está flotando en el aire, el virus no entra por la ventana, el virus está donde hay personas. Sea que estén en la montaña 20 personas, o sea que estén en una ciudad, en una oficina 10 personas. Ahí está el virus. Donde hay personas, está ¿Qué hay cerca el virus. ¿Qué hay de los medicamentos, doctor? Porque hay gente que está abarrotando las farmacias para buscar un par de medicamentos que han escuchado que son buenos para tratar la enfermedad. De hecho, hay autoridades o ex autoridades que están importando estos medicamentos para distribuirlos a la población. Este es un tratamiento experimental, según entiendo. Sí. ¿Qué consecuencias puede tener en caso de mala aplicación? A ver, la hidroxicloroquina, la cloroquina, hay muchos estudios y algunos bastante serios, pero esto tiene que ser manejado bajo estricta condición médica o evaluación médica. La hidroxicloroquina te puede dejar ciego en semanas, te puede dar un problema de sangre y un problema hepático terrible. Entonces, no es cuestión nomás de por prevención me voy a tomar.
Esto, si es que se va a tomar por prevención, el médico debe saber que si usted tiene hígado graso, que usted tiene problemas cardiovasculares, si usted tiene glaucoma o problemas de retina porque usted es diabético, ¿cómo se va a tomar esa medicación? Es decir, volvemos. El riesgo es más que el beneficio. La otra medicación, la acitromicina, que ya creo que no hay ni en las farmacias, es por la siguiente situación. Cuando el virus ataca a una persona, nos hace pelear unos 12, 13, 14 días fuerte con el virus. O sea, nos toca darnos unos buenos puños con el virus. Y cuando el sistema inmune se queda como cansado y agotado, las bacterias propias que tenemos en el cuerpo, los virus propios que tenemos en el cuerpo dicen, aquí es agosto, vacía aquí. Ahorita que está medio deprimido, caigámosle todo en cargamontón. Entonces, para evitar esas neumonías bacterianas que a veces vienen después de la viral porque el sistema inmune quedó agotado, utilizan la acitromicina o algún antibiótico, pero el antibiótico no tiene nada que ver, ni siquiera le va a hacer cosquillas al virus. Entonces, estos dos medicamentos deben ser usados por médicos para saber cuándo hay que darles, si es necesario darles, si hubo algo de bacterias después del virus, o las personas que van a utilizar. No es bueno que las personas digan, yo me voy a tomar como prevención. Si usted tiene problemas oculares, problemas hepáticos o renales, tomarse esa medicación, eso debe ser manejado por un médico. ¿Qué hay de la gente que no puede quedarse en casa, doctor? De los que tienen que salir obligatoriamente, los médicos, pero no solo ellos, los policías, los militares, la gente de telecomunicaciones, los periodistas. ¿Cómo tienen que hacer cuando vuelven a su casa para no poner en riesgo a la familia? A ver, Anderson, toma en cuenta lo siguiente. De aquí en unos, no sé cuánto tiempo, es directamente proporcional a cuánto nos quedemos en casa, que salgamos después, pero de aquí a unos 3 meses, todos vamos a correr ese riesgo. O unos 5 meses, todos vamos a correr ese riesgo. Es decir, ahorita el quedarse en casa, y ustedes saben, no es para detener el virus, es para frenar la capacidad de infección y que no saturemos los hospitales, no saturemos las morgues y todos los ataúdes y todo lo que se ha estado viendo. Entonces, algún rato tú y yo y cualquier otra persona vamos a tener que salir, nuestros hijos van a tener que salir. Nuestros abuelos posiblemente les debemos tener en casa todavía, o las personas que tienen más susceptibilidad. Entonces, yo creo que tenemos que ir aprendiendo de una u otra manera a convivir con este bichito que nos ha hecho la vida imposible. Entonces, buenas mascarillas, lavado de manos, no tocarse la cara, mantener 2 metros, y cualquier reunión, yo, si hago cualquier reunión en mi centro médico, cualquier reunión de cajón, con la ventana abierta. Yo no me reúno ahorita con una persona sin tener ventilación, ni loco. Porque si te quedas ahí hablando, estas partículas que se van compartiendo son las que te comparten el virus. Mi idea es llevar a la ciudadanía con los Facebook Live que hacemos todas las noches a las 8 de la noche, todos los días, para contestar un montón de preguntas que nosotros tenemos en nuestras páginas de Facebook. Es llevarnos hasta el momento en que ya haya la vacuna, ponernos la vacuna y que baje la sensación de angustia. Mira, nosotros tenemos algunos pacientes en un proyecto que se llama Medicina Estilo de Vida que han sido diabéticos, que ya no toman insulina, ya no usan insulina, ya no toman medicación, y muchos de ellos son de Guayaquil. Y si no hubieran bajado de peso, se mantenían obesos. Recién hablé con un paciente que cursó con el coronavirus y me dice, vea, doctor, si es que yo no hubiera dejado mi medicación para diabetes y tener glucosas normales sin medicación a través de la alimentación, del ejercicio, bajar de peso con prescripción médica del ejercicio, me dice, yo no lo hubiera contado. Si tú revisas la mayoría, y sí sería bueno sentarse a revisar, estaba yo tratando de revisar o que falta información todavía, no de Ecuador, o sea, de Ecuador sí, pero de los países de afuera, muchas son personas sobre todo hipertensas, diabéticas. Tú has visto ancianitas de 80 años que salen aplaudidas porque vencieron el coronavirus. Personas que fuman, que deben tener mucho más cuidado, personas con obesidad, con hígado graso, con problemas renales, es el grueso de la población. Y de ahí algún rato vamos a tener que salir, Anderson. Vamos a tener que salir y aprender a convivir con el virus. Dios quiera, y eso digo, Dios quiera que tengamos vacuna pronto. Doctor Marco Albuja, muchísimas gracias por acompañarnos, por su tiempo y por su dedicación a responder preguntas de la gente. Muchísimas gracias, Anderson. Espero que hayan quedado claras algunas cosas y sobre todo tener tranquilidad, paz. O sea, yo sé que es difícil y yo siempre digo, el único que da paz y tranquilidad sin una casa con piscina, sin estar con un cóctel en la playa y sin deudas, cuando realmente se necesita paz, es Dios. Y yo creo que a Él debemos encomendarnos, sobre todo esta semana, para que nos dé paz en la situación difícil.
y poder afrontar estas cosas tan complejas y que ya la noche pase rápido y venga el sol. Ya amanecerá. Un fuerte abrazo, doctor Marco Albuja nos Un gusto. acompañaba, lo escuchamos a ustedes. A las órdenes. Consejos prácticos para hacerle frente a la emergencia en la vida cotidiana. Terminamos este programa con mi conclusión de esta mañana. Esto es el punto final. Yo sé que hay gente que está un poco harta de las malas noticias, pero son en realidad las malas noticias las que nos permiten dimensionar la tamaña crisis que vivimos y hacer un poco de presión para que busquemos soluciones. Cuando escuchaba al viceministro Ernesto Carrasco decir que los hospitales no estaban colapsados, se me venía a la cabeza las decenas de personas cercanas que durante los últimos días se han comunicado conmigo y con otros colegas a rogar si alguien conoce a otro, porque no había camas. Y consulté entonces qué pasaba con la gente que moría en casa. Y la verdad es que moría en casa porque no habían conseguido una cama en un hospital. Y ahí están los casos de Rina Silva, de Fernando Elizalde, de Segundo Castañeda, de Henry Sánchez, de Gorky Pazmiño, de José Luna, de Patricio Torres, de Enrique Ayala, de Marcos Mite, de Leopoldo Panchana, de Henry García, de Julio Cortés, de Luber Solís, de Marina Armijo Albán. Todas personas fallecidas en su casa porque en el sistema de salud no hubo camas. Así que de nuevo, yo no sé si nos mienten, pero sé que lo que estamos viviendo contrasta duramente con las declaraciones del viceministro Ernesto Carrasco. Cuando dice que el sistema de salud no está colapsado, yo me pregunto por qué esta gente tuvo que irse a morir a casa. ¿Por qué muchos otros que afortunadamente no están en esta lista, que se han salvado porque sus familiares se han roto el lomo buscando oxígeno y buscando medicinas y buscando tratamiento a teledistancia, no consiguieron cama? Yo lo que quiero entender es por qué el gobierno no admite la tamaña crisis que vive, porque mientras no admitan que sus hospitales colapsaron, va a ser muy difícil que busquemos soluciones necesarias, que se arrime el hombro, que se acepte la ayuda de la maternidad de Guayaquil, que se instalen más camas en lugares como el centro de convenciones para que se recuperen los que ya no están tan graves. Necesitamos transparentar lo que está pasando, porque la realidad de la gente no se compadece de la realidad de las cifras. Aquí nos vemos mañana. Otro tema, otro entrevistado, mismo entrevistador.